Gracias, señorías. Ayer conocimos que la Sanidad Pública de Madrid es líder por 4 años consecutivos en menor listas de espera para una intervención quirúrgica y además que la lista de espera para especialistas de menos de 30 días por debajo de la media española. El 12 de octubre, por ejemplo, ha intervenido 3 bebés en 3 ciudades distintas en tan solo 24 horas. 6 de nuestros hospitales están entre los 10 mejores de España. Estamos construyendo 34 centros de atención primaria, la nueva ciudad de la salud. Pero ¿cómo van a alegrarse un solo día? ¿O cómo van a criticar también a la ministra de Sanidad que con sus huelgas está colapsando el sistema porque se están cayendo las citas? Miren, una persona, aunque sea inmigrante, si se le niega la asistencia sanitaria, puede sufrir enfermedades, patologías que acaben con su vida. Y es usted justo lo contrario que intenta decirme a mí con los españoles. Además de que eso crea un problema de salud pública para todos. Y yo entiendo que no se hayan repuesto del pleno pasado, pero esto es así. Comprenderá que están tratando a los inmigrantes como escoria, pleno a pleno en esta Cámara. Y siempre sembrando sospechas, inquietud, culpabilidad en cada tema. Cuando se cruzan con ellos por la calle, ¿qué hacen? ¿No les da, no sé, les miran a la cara? Porque yo lo que defiendo es la ley y el orden, pero nada más que eso, la ley y el orden, la organización, para saber quién viene, de qué sitios, qué problemas trae, cómo se puede integrar o no. Como intentan hacer ustedes ahora con la maternidad, poniéndose a la cabeza de propuestas que ha hecho este Gobierno, porque lo que queremos es incentivar la maternidad sin dejar a nadie fuera de ello. Pero no, tienen que ir a criticarlo todo, las grandes obras, o por ejemplo el origen de las familias se puso a la cabeza con la desgracia, con el asesinato de un niño en Villanueva de la Cañada, pero ocultó que el niño asesinado también era de origen inmigrante. ¿No es demagogia y populismo lo que hacen ustedes? Pues claro que sí. Aquí vienen los grandes eventos porque esta comunidad es y ha sido siempre internacional y las personas van libremente donde hay oportunidades y hay empleo. Pero es que ustedes son incapaces de celebrar nada de todo lo bueno que está sucediendo en Madrid. Sí, en Madrid caben todos los acentos, empezando, por ejemplo, por el del madrileño del Perú, Mario Vargas Llosa, que ha aportado muchísimo más a la literatura y a la cultura que cualquiera de los miembros de su partido. Y también tantos hispanos que aman a España, a los dos lados del Atlántico. Por supuesto que esta es su casa, pero ustedes se están comportando, ¿saben cómo? Como socialistas de derechas. Eso es lo que les está pasando. Y, sobre todo, no quieren formar parte de nada bueno que está sucediendo en Madrid, en una región que está de moda en España para orgullo de todos, porque están siempre enfadados, viven ustedes enfadados, entre ustedes, con sus socios, con el mundo. ¿Y qué quiere que le diga? A los enfadicas no nos gusta que estén dándonos todavía elecciones en Madrid. Es que en Madrid no nos gustan esas actitudes. Ustedes verán por dónde van. Sigo pensando que aquí hay integración, pero tiene que haber ley, orden e igualdad ante la ley y las oportunidades. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra para formular su pregunta la señora Espinar Mesa Moles, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Señorías, jornadas de 8 horas en vez de 12, el salario mínimo, un pasaporte en regla que le permita ir a su lugar de origen para visitar a sus familiares, pagar impuestos. Esa es la regularización que afecta a cientos de miles de personas. Tener los mismos derechos y tener las mismas obligaciones. Son nuestros vecinos, compañeros, amigos, trabajadores que ya ayudan a mantener la educación y la sanidad pública, que contribuyen al pago de las pensiones. Los necesitamos, señora Ayuso, y lo sabe, pero usted prefiere negarles la oportunidad de poder vivir sin miedo y opta por colapsar los servicios a los que tienen que acudir para demostrar su arraigo. Mire, esta regularización tiene el consenso de la patronal, de los sindicatos, de las 600.000 personas que firmaron la iniciativa legislativa popular. Tiene el consenso de la Iglesia. Como usted es nueva en esto de la fe católica, le diré que Jesús es más partidario de las regularizaciones que de las procesiones. Mire, su boicot demuestra que su política es racista y que gobierna de espaldas a los ciudadanos. Comparte con Vox su crueldad y la falta de respeto absoluto a nuestra historia. ¿Qué español no tiene un familiar que emigrara para buscarse una vida mejor? Señora Ayuso, usted deshonra la memoria de los que se fueron para intentar aprovecharse de los que vienen. Los quieren limpiando su chalet, sus áticos, con cofia, pero sin derechos. Así que cuénteme, ¿cuáles son sus planes para incluirlos en el mercado laboral? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Ley y orden. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Espinar, su turno de réplica. Mira,
Ayuso habla de latinos, habla de hispanidad, habla del Madrid, de todos los acentos, pero a la hora de la verdad, tomándonos a todos por idiotas, imita a su admirado Trump, que es el mismo que detiene a niños por hablar español en la calle. Se está quedando sola con tanto servilismo. Al final la copia la va a acabar llevando usted. Hasta Meloni ha abandonado el barco trampista, señor Ayuso. Mire, frente al modelo del Gobierno de España, que busca dignificar la vida de los que ya están aquí, de los que han venido a sumar, de los que han venido a construir, está su modelo clasista, que ha optado por explotar a las miles de personas con las que ya convivimos para poner una alfombra roja a los multimillonarios de fuera y venderles Madrid por parcelas, señor Ayuso. El gran reemplazo es el suyo, que está sustituyendo a los vecinos por fondos de inversión y por especuladores. Miren, en estos momentos tan difíciles para el mundo, España ha emergido como un ejemplo de honestidad y de justicia. Ser español hoy es un orgullo, pero es que usted es todo lo contrario, porque la única patria que conoce es la avaricia. Hoy sabemos que sus asesores le están buscando otro pisazo en Chamberí. Por la mañana les tiene tapando los calzullos de su novio y por las tardes aumentando su patrimonio. Hay que ver lo que le está dando de sí Quirón, señor Ayuso. Mire, súbase al barco de los derechos humanos. Deje de dar vergüenza ajena, porque aunque solo sea por lo que le debe a Madrid, haga algo digno y represente a todos los madrileños. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Mire, yo defiendo la labor de la Iglesia Católica y la voz del Papa. Defiendo la Alianza Atlántica y la unión entre el pueblo americano y el pueblo español, que ustedes no tienen derecho a romper. Y también condeno las dictaduras, por ejemplo, la iraní, China, Cuba o Venezuela. Van ustedes ahora a convertir a España en la puerta de entrada de China, pero como no tienen principios, lo mismo benefician a aquellos que han asesinado o han secuestrado a Francisco Tomás y Valiente y a Ortega Lara esta misma semana, que lo mismo pactan con la derecha de Junts y del PNV, con China, con el régimen ayatolá, que más les da. Déjenme que les diga que el régimen iraní es el jefe del terrorismo global en el mundo. Han dejado 16.500 muertos, 333.000 heridos en protestas y más de 1.600 ejecuciones solo en 2025. Y ahora nos vienen a hablar de lazos, de empresas, de inversiones, cosa que me parecería muy bien si fuera por ahí. Pero ¿qué tiene que ver la humanidad y el ser occidental y español con lo que ustedes pretenden hacernos con China? Un régimen que acumula en los historiales los casos más graves de represión y crímenes de Estado. Según denuncian periodistas, el régimen chino ha sustraído órganos a presos, mientras están construyendo la mitad de los reactores nucleares del mundo. Durante décadas le han negado a cientos de millones de niñas el derecho a nacer por el hecho de ser mujeres. Le han contado que el único sindicato que se puede presentar en China es el que depende del Partido Comunista. ¿Le han contado que no existe la oposición? ¿O que China es la mayor cárcel de abogados y periodistas del mundo? ¿A qué les da envidia? Yo lo entiendo, porque así tratan ustedes a los jueces, a los magistrados del Supremo, con los casos de corrupción que les asola. A Sánchez sé que también le da envidia y por eso va a China a hacer esas alianzas. Y eso sí, se instala en un régimen eterno, mientras la ornamentación caudillista roja le estuvo recibiendo con los honores dictatoriales que ya quisiera hacer aquí en España. Pero si es que lo llevan ustedes en su esencia. Señorías, gobiernan sin Parlamento, gobiernan sin presupuestos, de manera antidemocrática, para que no haya prensa libre, para que no haya ni oposición ni separación de poderes. Y ahí es donde llega la regularización masiva, que a ustedes les da absolutamente igual. ¿Cómo tratan a los saharauis? ¿Por qué no entran ellos dentro del PAC? Más allá, además del qué, es el por qué. ¿Por qué hacen esto ahora? ¿Para mover los censos? ¿No será porque el sistema electoral ya no les conviene como está? ¿No será porque no saben ni a cuánta gente le va a impactar, si no saben ni con nombres ni apellidos cuánta gente va a venir o a cuánta gente va a ayudar o no? Porque, claro, si se trata de personas que llevan aquí años trabajando, por supuesto que hay que regularizarla. ¿Pero de dónde vienen? ¿Cómo vienen? Si lo cuestionan hasta en Bruselas, en el Consejo de Estado, pero dejen de mentir. Ustedes buscan precariedad y buscan pobreza. Mientras en Madrid buscamos el empleo, ustedes buscan la subvención eterna porque quieren a la pobreza inmigrante. Una de cada dos personas sin hogar en España es inmigrante. Eso es lo que quieren hacer ustedes, como en la mayoría de las dictaduras que ustedes tanto adoran. Por eso han multiplicado la pobreza entre todos los españoles y los inmigrantes. Enhorabuena. Gracias, señora presidenta. La siguiente pregunta la formula la señora Berllero Tuncal, del Grupo Parlamentario de Más Madrid.
Gracias. Hay que ver, presidenta, lo que es la vida. De tener la ilusión de tener una casa a llevar por la tercera en una legislatura. La vida le trata bien Quirón, y ahora su jefe de despacho se pone el traje de Tecnocasa para conseguirle su tercer pisito. Pero tenga cuidado, no le vaya a cobrar comisión, que es ilegal, ¿eh? Y díganos si esa casa va a estar a su nombre. Formulo mi pregunta. Además de para aumentar su patrimonio inmobiliario, ¿cuáles son sus objetivos para estos meses? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Cuando acabe de insultarme, se lo cuento. Gracias, señora presidenta. Señora Bergeró, su turno de réplica. Señora Ayuso, hay que ser mala persona para oponerse que los migrantes que ya trabajan y ya viven en España puedan vivir un poco mejor. Hay que ser mala persona para ir al Supremo a recurrir los derechos, sí, de la gente que ya vive en Madrid, que ya trabaja en Madrid y que ni siquiera se pueden abrir una cuenta bancaria porque no tienen papeles. Porque de lo que estamos hablando aquí es de garantizar igualdad de oportunidades a los compañeros del colegio de nuestros hijos. Porque a esos que ustedes pintan como invasores sin papeles son niños y niñas que van a los colegios, a nuestros colegios. Sí, miren, ya está bien, por favor, de hablar de avalanchas masivas. Ya está bien de hablar de mano de obra barata. Los inmigrantes somos personas normales, con trabajos normales, que tenemos vidas normales y sueños normales, ni mejores ni peores que el resto. Mire, señora Ayuso, señorías de la derecha, hay que ser sinvergüenza para culpar a las personas migrantes de los problemas de los servicios públicos madrileños. Hay que ser sinvergüenza para culpar a la gente trabajadora de los problemas de Madrid. La culpa de que vivamos peor en Madrid es de los especuladores. La culpa es de los que viven de las rentas. La culpa es de los que acaparan pisos, riqueza y poder. Ellos son los únicos que no se integran en nuestra sociedad. Señorías. Los que no contribuyen. La única minoría peligrosa son los ricos. A quienes hay que deportar es a los ricos. Hay que deportar al CEO de Quirón. Hay que deportar a los fondos buitre que nos están dejando sin casas. Hay que deportar a los ejecutivos del IBEX que pagan salarios mínimos para cobrar bonus millonarios. Silencio, señorías. Esos son los únicos que rompen nuestra Silencio, por favor. Gracias, presidente. Señora Espinar, señora Bergeró, en la historia quedará constancia del plan de su jefe para que España deje de ser una democracia liberal y su colaboración entusiasta con este proyecto. Para eso sí que hace falta ser mala persona. España ha sido siempre un referente europeo, un referente atlántico, un referente hispanoamericano, un país con una relación de respeto mutuo con Marruecos, un país que ha contribuido siempre decisivamente a la paz entre Israel y los países árabes, una democracia ejemplar que enfrentaba grandes desafíos siempre intentando hacer pactos de Estado. Todo eso se rompe definitivamente con Zapatero. Lo que hace Pedro Sánchez es culminar este proyecto totalitario de ruptura. ETA sí, Partido Popular no. Nos separa de democracias como Estados Unidos, Alemania o Israel para que nuestros referentes sean China, Marruecos o Irán. Ojo, el Dream Team de los derechos humanos. ¿Se han fijado, señorías, en que todos los odios de la izquierda se dirigen siempre a las democracias y los halagos a las dictaduras? Para eso sí que hace falta ser mala persona. Todo el día hablando de derechos humanos y ni una crítica hemos oído a la Nicaragua de Ortega, a la Cuba de Díaz-Canel, a la China de Xi Jinping, al Marruecos de Mohamed VI o al gobierno de Hamás en la franja de Gaza. Todos esos gobiernos, bien. Los gobiernos malos, el verdadero demonio, son los gobiernos democráticos como el de Trump, Netanyahu o Milei. Esos son el verdadero demonio. En su escala de valores, lo verdaderamente importante es ser de izquierdas. Los derechos humanos, el feminismo, la democracia vienen a continuación. ¿Y por qué pasa esto? La idea es que si los españolitos se acostumbran al fraude electoral de Venezuela, a la corrupción de Cuba o a la represión de China, encajarán con mayor deportividad la corrupción económica, institucional, política y moral que tenemos en España y que tenemos en las noticias todos los días. La mujer del presidente del Gobierno se sienta en el banquillo por 4 delitos de corrupción. No pasa nada. El Gobierno quiere anular condenas del Tribunal Supremo pervirtiendo el Tribunal Constitucional. No pasa nada. Los ministros del Gobierno se dedican a insultar a los jueces y a hostigar a la oposición. Lo vemos normal. El número 2 del Gobierno está en la cárcel y el número 1 hace como si no fuera con él. ¿Cómo va a criticar la falta de respeto a los derechos humanos de las dictaduras totalitarias si son su ejemplo?
Si están aquí, gracias a ellos. Espero que pronto sepamos por qué Pedro Sánchez besa el suelo por el que pisa el rey de Marruecos, por qué le entrega el Sáhara, por qué va a China a rendir pleitesía a los jefes de Zapatero y por qué no cumple sus compromisos con la OTAN. ¿Cómo va a apoyar la lucha por la libertad y la democracia de María Corina Machado si su modelo es el de la represión del helicoide que seguramente les ha pagado la fiesta? Un dato de cómo hemos llegado hasta aquí. La tasa de pobreza infantil en España ya está al nivel de la de Rumanía. Rumanía. Así que esto es una auténtica vergüenza. Señor consejero. Muchísimas gracias, presidente. Señoría, antes una reflexión. Esta semana el presidente Pedro Sánchez ha puesto tierra de por medio, ha puesto ese modo avión y se ha ido a la China comunista a seguir con su sueño de autócrata. Y a la vez, como digo, ponía tierra de por medio por ese procesamiento de su mujer acusada de 4 delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Begoña Gómez ya tiene asiento reservado en el banquillo de los acusados y además, como le gusta a ella, en primera clase. Por eso, el ministro Bolaños ha sacado la maquinaria de triturar para linchar al juez instructor, para presionar con mensajitos a la presidenta del Consejo del Poder Judicial, en lugar de dotar de medios, de financiación y de recursos a la justicia. Lo que hace Bolaños es atacarla, difamando a los jueces, a los magistrados que se atreven a investigar por corrupción el entorno familiar del presidente del Gobierno o del Partido Socialista. Mientras tanto, Sánchez, reunido con Xi Jinping, piensa: esto en la China comunista no pasaría. ¡Qué gran país es China!, piensa el presidente Sánchez. Mire, señoría, al Gobierno no le interesa que la justicia funcione. Por eso ignora la carga de trabajo en los tribunales y no dota de medios a la justicia. Aquí en Madrid se realizan a diario más de 30.000 notificaciones judiciales y en un año se resuelven cerca de 1 millón de asuntos, y todo ello con un número claramente insuficiente de jueces, de fiscales y de funcionarios. De manera urgente necesitamos 142 jueces y magistrados y de cara a los próximos 5 años necesitamos 350 jueces más. Y en el ámbito de los funcionarios, de los 8.000 puestos de plantilla, de los 8.000, el 40% no tienen un funcionario titular, lo que nos obliga a cubrirlos mediante interinos, a pesar de que insistimos una y otra vez al Ministerio que saque una mejor oferta de plazas. La semana que viene se debatirá en esta Asamblea una PNL precisamente para reclamar más jueces, más fiscales y más funcionarios al señor Bolaños, y yo aprovecho para pedir su voto favorable. Pero pierdan esperanza. Sánchez no quiere una justicia con medios, no quiere una justicia independiente, la quiere maniatada, la quiere sumisa, porque no soporta que se investigue su corrupción. Esa corrupción que dijo que era una gran inventada. Y yo me pregunto, ¿era una inventada la cátedra que le regalaron a su mujer sin título habilitante? ¿Era una inventada las cartas de recomendación que mandaba Begoña Gómez a empresas a cambio de que luego su marido las contratara? ¿Era una inventada la apropiación de un software de la Universidad Complutense? ¿Era una inventada cómo su mujer utilizaba a empleados del Palacio de la Moncloa para sus negocietes privados? Todo eso no era una inventada. Por eso, Begoña, calienta que te vas al banquillo. Mire, señoría, desde el minuto 1, Sánchez y su banda comenzaron a robar. Desde el minuto 1 trataron de desmontar el Estado de Derecho. Porque, señoría, España en estos 8 años no ha tenido un gobierno. España durante estos últimos años ha tenido una banda, ha tenido una mafia. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Gracias, señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, otra vez la misma pregunta. Las mujeres, repito, somos más inteligentes y libres de los que usted hace ver, pero claro, nos tienen que utilizar. Nos tienen que utilizar para tapar la podredumbre y la corrupción del gobierno peor que ha tenido España. Y yo entiendo además que a lo mejor esa realidad que describe es en la que usted está viviendo, porque en su partido a las mujeres se les abusa, se cercenan sus derechos y hemos visto que incluso las mujeres de esos que están en su partido compran regalitos para meretrices y con la venia del presidente, citaré textualmente, son tantas que las tienen que enumerar: puta 1, puta 2, puta 3. Eso es deshumanizar a las mujeres, eso es no tener derechos. También le puedo decir que otro ejemplo que tenemos es la mujer del yerno del señor que tenía saunas, esas saunas de final feliz.
Sí, ese es el ejemplo que tenemos, la tetraimputada que con nuestro dinero está en China y sin entregar el pasaporte. Esa es la realidad de las mujeres que vive usted y no me extraña. Entiendo que le cuesta entender que las mujeres que estamos aquí somos libres y somos felices. Porque ¿sabe cómo hay que hacer eso? Desde luego, nos respetamos y respetándonos hacemos que nos respeten. Y también le puedo decir que de ahí se puede salir. Le tiendo la mano, salga de ese submundo cutre que describe. Y a lo que se está refiriendo de esas mujeres debe ser las que gestiona Mónica García, porque claro que se va a esperar de una ministra que traiciona a sus compañeros. Y lo que hace es que no solo no ofrece la pública a las mujeres, sino que contrata una privada en la península y les hace cogerse un avión. ¿Qué me está contando, señora Moreno? Otro dato que desmonta su relato es que miles de mujeres vienen de otras comunidades autónomas a la Comunidad de Madrid, gobernadas por el PSOE. Eso significa que aquí no hay bloqueo y que donde lo hacen mal a lo mejor es en sus comunidades, con sus malas gestiones de todo lo público. En Madrid no jugamos con la salud de las mujeres, no convertimos la sanidad en un campo de batalla y sobre todo con temas tan sensibles que usan cuando tienen que tapar la corrupción. En Madrid protegemos a las mujeres, en Madrid trabajamos por sus derechos, con planes de natalidad, de maternidad. Hemos aumentado un 3% los nacimientos, 54.000, y para eso ni una sílaba, ni un solo euro. Y permítanme que termine honrando la memoria de María Caamaño Núñez, una niña que con su sonrisa visibilizó y dio voz al cáncer. Por esas niñas, por esos niños, soy médico y tengo que trabajar. Desde luego, que descanse en paz, que brille en la luz y que con su sonrisa nos siga iluminando y dando energía para que vivamos más y vivamos mejor. Muchas gracias.